A través de la Asociación de Oftalmólogos de Santa Fe, los profesionales de esta especialidad se suman a la jornada de hoy de campaña de prevención nacional de la diabetes por ceguera. Va a haber incluso la posibilidad de hacerse controles gratuitos, chequeos para formar parte de esta campaña e informarse. Y está con nosotros el doctor Alejandro Ferrero, que es presidente de la asociación. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio, contar de qué se trata esta campaña y por qué la preocupación respecto a esta patología. Ok, la campaña consiste en la visión de toda la gente en forma gratuita a través de lo que es el Consejo Argentino de Oftalmología. Es una campaña de tipo nacional en la cual participan más de 150 centros de la República Argentina y que se realiza en el día de hoy en todo el país. Los pacientes pueden concurrir durante el día de hoy a todos los centros que ya vamos a explicar en horarios de atención sin necesidad de ningún turno. Se le realizará un fondo de ojo. Una cosa importante es que a todos aquellos pacientes que conduzcan deben tratar de ir sin el auto a los efectos que van a ser dilatadas las pupilas y será controlado el fondo de ojo para la información para su médico clínico. Entonces, para evitar problemas que no vayan conduciendo. Esta campaña la realiza el Consejo Argentino desde el año 1998 y el objetivo fundamental de esta es tratar de evitar lo que es la ceguera inducida por la diabetes. Tener en cuenta que esta es una enfermedad crónica y que es la principal causa de ceguera entre los 20 y los 70 años. Y el concepto fundamental es que más del 50% de todas las cegueras son prevenibles y evitables si se realizan los controles. Esta es una enfermedad que en la evolución de los años, debido a su cronicidad, fueron aumentando más cada vez las enfermedades crónicas a través del paso del tiempo, y esto ha originado de que aparezcan gran cantidad de pacientes. Los pacientes deben ser evaluados. El concepto fundamental es que el paciente debe ser evaluado anualmente por su oftalmólogo. La mayor parte de estas complicaciones son evitables. Ahora, han pasado 20 años desde la primera campaña, ¿no? Y lo que usted me señala es que en realidad se ha incrementado el número de casos. ¿Esto tiene que ver con el éxito de la campaña y que la gente hace más controles, o que efectivamente ha crecido el número de incidencia en cuanto a los pacientes respecto a este problema? Bien, este es un problema mundial. Desde el punto de vista de estadística, en el año 2015 se calculaba que en el mundo hay aproximadamente unos 415 millones de diabéticos y se espera que para el año 2040 haya aproximadamente 682 millones de diabéticos. La causa de estas son dos. Dijimos hoy que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad silente y la mayoría de los pacientes van alterando su enfermedad sin saberlo. Por eso es fundamental la prevención y no el tratamiento médico. Cuando vienen a nosotros, la mayoría de las veces es tarde a veces. Entonces, ponerle el concepto a fundamentalmente dos enfermedades oculares, como son el glaucoma y la diabetes, que el paciente requiere un control, que la visión no es el elemento de detección, sino que el control es el fondo de ojo. Un paciente puede estar viendo muy bien y estar mal. Entonces, el concepto es que debe concurrir a su médico oftalmólogo para el control una vez al año. En las estadísticas en Estados Unidos, hacia el año 1980, nos mostraban que casi el 30% de los diabéticos no tenían un control en 5 años desde el punto de vista oftalmológico. Y aún hoy sigue ocurriendo en una parte similar. Y eso, parte de culpa la tenemos nosotros. Por eso importante es la educación del paciente para tratar de prevenir la enfermedad. ¿Solo está destinada a las personas que tienen diabetes esta campaña? Esta campaña del día de hoy, organizada por el Consejo Nacional, tiene solamente la parte de diabetes. En el mes de marzo del año 2019 se hará por parte del Consejo Argentino de Oftalmología la campaña de prevención de la ceguera originada por el glaucoma. Generalmente cuando uno le diagnostican diabetes, lo primero que hace es pensar en la alimentación, en la dieta, en los factores de riesgo. ¿Por qué la vista o el problema que se puede generar con la ceguera queda en segundo plano? ¿Qué es lo que suele ocurrir en los pacientes con diabetes? ¿Por qué no se le tiene tanto en cuenta? No, creo que es, como hablaba hoy, parte
la parte común y la falta de educación que nosotros mismos desde el punto de vista médico le ofrecemos a veces a los pacientes. Esta es una enfermedad crónica que afecta a varios órganos blancos y que, como dijimos que era crónica, generalmente llegan tardes. Por eso es importante que desde el punto de vista clínico los oftalmólogos, los nefrólogos, o sea, los distintos órganos que se ven afectados, la explicación de la enfermedad al paciente para llegar delante y no detrás de la enfermedad. Y una vez que se detecta, ¿cómo sigue el tema? ¿Cómo es el tratamiento? Claro. El concepto de la prevención tiene que ver con una cosa. El factor más importante para la aparición de todas las complicaciones es el tiempo de evolución de la diabetes. Aunque no, si bien los valores de glicemia son fundamentales, lo más importante es el tiempo de evolución. Se calcula que en la parte visual, casi el 90% de los pacientes de más de 25 años de diabetes van a tener un signo de alteración de su fondo ocular. Entonces, volvemos a la prevención, que es el factor fundamental. El tratamiento consiste, una vez detectada la enfermedad y de acuerdo a los tipos de diabetes y al tipo de retinopatía que tiene, hoy en día son muchos. O sea, el tratamiento a través del láser, fundamentalmente en las etapas precoces, los controles estrictos de la glucemia. Hoy hablaste de los factores predisponentes. Existen muchos factores predisponentes, si bien hay algunos desde el punto de vista genético, los hábitos alimenticios, la hipertensión arterial, los valores elevados de colesterol. Hoy en día, con un trabajo cada vez más sedentario y la obesidad, son factores que son predisponentes para la aparición de esta enfermedad. Lo importante es que si se detecta a tiempo, se puede tratar y se puede evitar la ceguera. Se puede evitar más del 50%, pero llegando antes de la enfermedad, porque generalmente el gran problema es que cuando el paciente llega al consultorio, no es tarde para evitar la ceguera, pero sí para tener grandes complicaciones. Y esto no tiene que ver con la edad del paciente, sino con el tiempo que tiene la enfermedad, por lo que Con las dos cosas. Con las dos cosas, pero el factor fundamental es el tiempo de evolución de la enfermedad. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es importante el control oftalmológico una vez al año en los primeros 5 años de diabetes y luego el médico oftalmólogo le indicará sus controles. ¿Cómo hacemos para saber dónde hay que ir a hacerse los controles? Hoy en Santa Fe, ¿no? Porque va a ser una campaña nacional y la posibilidad la tenés hoy. Exacto. La forma de hacerlo es, entran en el sitio web de la página del Consejo Argentino de Oftalmología. Dentro de la página del Consejo Argentino de Oftalmología hay un lugar que dice sitio web, o en oftalmólogos.org.ar y ahí dice Campaña Nacional de Diabetes. Ponen más información y ahí está el listado de los más de 150 centros en la República Argentina con la dirección y el teléfono de la mayoría de los lugares para realizar. Pero vuelvo a referir que en el día de hoy la atención es gratuita y no requieren los pacientes de turnos. Bueno, y si le tenemos que decir a un paciente con diabetes por qué tiene que ir hoy a hacerse un control, ¿qué le decimos? Primero, no asustarlos. Segundo, es una enfermedad silente que requiere control oftalmológico, que todos los pacientes diabéticos requieren como mínimo un control anual. Clarísimo, ¿eh? Me parece que es una buena forma entonces de invitarlos a todos a que se sumen a esta campaña, que es por los demás y que es por los pacientes en realidad, ¿no? Ese es el objetivo. Porque los profesionales lo que quieren es eso, trabajar y mucho más en la prevención. Doctor, muchísimas gracias y que salga todo bien. Hoy en marzo lo comprometo que venga a contarme de la otra campaña. De acuerdo. Porque nosotros vamos a estar acá. De Así acuerdo. que quedamos comprometidos para marzo. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, último partido.